Ajá. Ok, ahora sí creo que sí. Sí, dice, aquí me salió, la reunión se está grabando. Ahora sí. Ok, finalmente. Bueno, ok. Bueno, voy a empezar con la defensa de la tesis. Buenos días, mi nombre es Luis Angie Gómez y presente está también mi tutor, el maestro Oscar Bataglini. No sé si quieres decir hola. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, se tuvo que dar en estas condiciones, pero aquí estamos resolviendo. Un Sí, saludo por acá en Caracas. ok. Em, Mi trabajo de tesis está titulado Estudios sobre el primer movimiento del concertino en estilo tradicional para corno y orquesta de cuerdas del maestro Inocente Carreño. Voy a empezar dando una pequeña introducción porque decidí escoger este tema para mi tesis y bueno, en cortas palabras, porque tuve cierta arraigo a explorar un poco más ese mundo de la música venezolana que durante mi formación cornística fue muy vaga o muy poca. Y dentro de esos vi los conciertos del Maestro Inocente, específicamente el segundo, que es en el que está basada esta tesis, y me pareció muy importante tanto para nuestro estudio académico como para el realce de nuestra música venezolana, hacer un poco de reconocimiento a las obras de un gran maestro venezolano. ¿Quién fue Inocente Carreño? Bueno, vamos a empezar que Inocente Carreño fue un músico nacido en la isla de Margarita, como muchos otros músicos, eh, pero estuvo solamente durante su etapa de la infancia y de adolescencia para luego irse a Caracas con su familia, con su mamá y sus hermanos menores. Este tiempo que el maestro Inocente estuvo en Margarita le ayudó mucho para poderse impregnar de lo que es la música margariteña, la música oriental y sus diversos géneros. Incluso recibió mucha cultura de parte de su abuela, a quien él le decía Huicha, que siempre le cantaba canciones populares de Margarita, y junto a su hermano y a sus tíos también, que les empezaron a inculcar el mundo musical. Él mismo dice que, bueno, que sus primeros inicios fueron en Margarita cuando él tenía como 9 años y estaba tocando en una banda allá de Margarita. Para luego en Caracas, en su etapa ya joven adulta, tener también un encuentro ya con la música académica venezolana con otros maestros también que mencionaré adelante. Esta obra está escrita para cornos y para orquesta de cuerdas, como lo menciona el título. Y en esta obra el maestro ya estaba como en su etapa madura de composición y aquí busca también eh, fungir su identidad propia con un lenguaje académico. Esto quiere decir lo que son o sea, la música académica occidental y también todos los géneros venezolanos que él durante su vida pudo experimentar. Y para ello nos realizamos estas preguntas problematizadoras, como lo son, ¿cómo refleja el maestro su experiencia musical en el primer movimiento? La segunda fue, ¿qué estructura presenta el primer movimiento de la obra? Y la tercera, ¿qué características armónicas utiliza el compositor en este movimiento? Luego de estas preguntas problematizadoras se parten los siguientes objetivos de investigación: identificar los elementos del estilo tradicional en el primer movimiento, analizar la estructura formal en la que está escrita el primer movimiento y finalmente examinar la estructura armónica. Como mencioné anteriormente, el maestro tuvo una gran influencia por grandes exponentes de la música en Venezuela y estamos hablando específicamente también del maestro Vicente Emilio Soujo, quien fue que lo formó a él también en este movimiento que se llamó el nacionalismo musical del siglo XX. Y bueno, lo ayudó como a poder crear una relación tanto de la música tradicional y popular como de la música académica, y eso ayudó a que el maestro hiciera
escribiera no solo canciones populares, que ya lo venía haciendo desde antes de empezar su estudio armónico con el maestro, sino que también empezó a escribir músicas corales, de cámaras, orquestas y populares. Dentro de las obras venezolanas que existen para el corno, hay cuatro. Dos de ellas fueron escritas por el maestro Carreño, quien por cierto también fue instrumentista de corno durante 20 años, justo porque el mismo maestro Vicente Emilio Sojo una vez le dijo, tú deberías ponerte a estudiar corno con un cornista francés que llegó a ese tiempo a Caracas. Sería en la Sinfónica de Venezuela, ¿no? Que era la que Exacto, dirigieron. exacto, en la Sinfónica de Venezuela. Sí, que lo iba a Y nombrar hay más que ver, adelante, pero bueno, lo puedo mencionar acá, exacto, que fue en la Sinfónica de disculpa, Venezuela. No, no, tranquilo. Em, las limitaciones de esta obra son muy importantes de acotar también, que solo vamos a mostrar la perspectiva musical analítica, o sea, la perspectiva armónica y esos elementos rítmicos que puedan aparecer durante este movimiento. Ahora vamos a hablar un poco de los antecedentes de la investigación, aunque no son directos porque no son investigaciones que hablen sobre el maestro, tienen un poco de temas similares a los que vamos a tratar. Por ejemplo, en este trabajo de Méndez en el 2018, que está basado en los elementos nacionales que se presentan en la obra de Modesta Bor, específicamente en esta sonata para viola y piano. Y el segundo es una investigación de Ibarra en el 2016 que se trata de el anexo del corno en lo que es la música colonial y en las orquestas de esa época. Bueno, también hablamos un poco de los conceptos fundamentales que anexamos en nuestra tesis. Vamos a empezar con que es muy importante hablar del corno, por eso hicimos una gran mención en la tesis larga sobre su historia, sobre su evolución. Pero obviamente no lo voy a extender acá, solo que en la tesis se habla un poco de ese proceso, cómo pasó de ser un instrumento para la casa hasta lo que actualmente conocemos hoy en día como el corno francés en Venezuela y bueno, en otras partes como por lo menos acá en Alemania, Waldhorn, o sea, como el corno de montaña y así sucesivamente. Lo otro de los conceptos que también usamos para nuestro trabajo es el de la Escuela de Santa Capilla, que surgió a mediados del siglo XX y buscó em, fusionar esos estudios folclóricos que tenían algunos maestros, como por ejemplo el maestro Vicente Emilio Sojo, sus estudios populares con los de la música académica. Y dentro de ellos, o sea, dentro de los músicos que trabajaron en esta escuela, fueron el maestro Vicente Emilio Sojo, Juan Batista Plaza y José Antonio Calcaño, que por cierto también impulsaron las instituciones como es el Orfeón Lamas y la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que fue donde tocó el maestro Carreño durante aproximadamente 20 años, o sea, bastante largo, tiempo largo. Y como lo mencioné anteriormente, ellos buscaban también revalorizar lo que era la música nacional, esas raíces nacionales que en ese tiempo estaban como un poco descuidadas por lo que se producía más la música occidental y se escuchaba más tanto en la radio o en las orquestas de ese tiempo. Y finalmente el maestro Carreño también se formó en esta escuela con el maestro Vicente Emilio Sojo. La forma sonata en, también es. en composición, Sí, sí, porque el maestro exacto, en Sojo composición, exacto, en la era parte la de carrera en la cátedra, exacto, en la cátedra de composición con el maestro Vicente Emilio Sojo, exacto. Ahora, la forma sonata es muy importante para nuestro análisis, ya que el primer movimiento está escrito en forma sonata y bueno, este es una forma que tuvo sus primeros encuentros en el siglo XVI, pero se estableció como forma en realidad en el siglo XVIII. La mayoría de las formas sonatas tienen tres movimientos, aunque algunas también presentan cuatro movimientos, pero entonces en este caso la estructura cambia un poco. Sin embargo, como lo que nos compete es una estructura de tres movimientos, específicamente porque vamos a analizar el primer movimiento, entonces vamos a hablar un poco de lo que es el primer movimiento. El primer movimiento está compuesto por tres partes: exposición, desarrollo y reexposición. En la exposición se presentan mayormente dos temas, el tema A y el tema B, que están en la tónica y en la dominante. Luego piensa un desarrollo que es un poco
puede tener diferentes modulaciones armónicas e incluso que están un poco, pueden estar incluso alejadas a la tónica principal. Y luego se presenta en la exposición otra vez los temas, el tema A y el tema B, en la tónica, ambos en este caso. Y al final una pequeña coda. La dominantización también es un elemento muy importante para nuestro análisis y la dominantización no es más que el uso constante del quinto grado. Esta técnica se empezó a usar mucho en músicas instrumentales y danzas del siglo XVII y XVIII, como lo es el pasacalle, que el pasacalle es un género español que se trataba más como de una danza de cantar por la calle, o sea, iban como caminando y iban haciendo música, por eso el nombre de pasacalle, pasar por la calle, por así decirlo. Su función es el impulso de la música, o sea, es como buscar un movimiento que la música vaya hacia adelante y por eso su evolución histórica viene más o menos desde el barroco al clasicismo, porque en la Edad Media y Renacimiento las músicas eran un poco más estáticas y ya luego después, en estos otros periodos que acabo de mencionar, se buscó dinamizar lo que era la forma sonata también con este elemento armónico. Y la importancia de la obra del maestro es que este elemento también se ve mucho en la música tradicional de Margarita, como lo es, por ejemplo, el polo margariteño. Ok, vamos con el tipo de investigación. Permíteme Creo acotar que pasó una... algo, No, no, ¿no? no pasó nada. Lo Porque que es que, quería era, lo que quería era acotar en relación con esto de la dominantización es que es una manera de componer la música, que, pues, y lo digo porque lo dices en la tesis, ujú, que se circunscribe a esos siglos, es decir, ya en el siglo XX, ujú, esa manera de componer ya no se empieza a hacer así, pues donde la dominante es un elemento central de la composición. ujú. Ya se empiezan a dar otras formas. Otro, sí, otra Sí, característica. entonces, esa manera de componer así dinámica se mantiene en las músicas tradicionales y en la música popular. O sea, tú Ujú, ves ahorita los grupos de rock, las baladas, lo que es la música popular, sigue componiendo es con esas funciones básicas de tónica, subdominante, dominante, que es lo que vamos a ver. Por eso es que en este sentido es importante, interesante, que Carreño, a pesar de ser un compositor del siglo XX, él en su obra se apartó un poco de las tendencias más vanguardistas, es lo que queremos recalcar. sí, Entonces, tradicional, y creo que lo mencionábamos en la discusión que tuvimos estos días, tradicional en el título de esta obra pareciera que está, es como, tiene como doble sentido, o sea, tradicional en el sentido de que está usando la forma sonata de la sonata clásica, la manera de componer clásica, pero tradicional porque también incorpora elementos de la elementos música tradicional tradicionales. que la llevan en su sangre y en su obra, pues, y Sí, la expresa de esa manera. Hasta ahí mi interés. sí. Em, Ahora vamos a explicar un poco lo del tipo de investigación que utilizamos para la tesis. La investigación es de tipo cualitativo y tiene un carácter subjetivo porque se están empleando las experiencias del investigador, en este caso de nosotros, y lo que lo hace así más, mm, valga la redundancia, más subjetivo y también tiene un enfoque holístico porque vamos a percibir un poco más allá de lo que se ve en la partitura, como mencionaba mi tutor. No es solo ver las funciones armónicas, sino también de dónde vienen, ¿no? Qué tenía el maestro, o sea, cuáles eran sus experiencias que de repente las anexó aquí en este movimiento. Y tiene un diseño descriptivo porque va a analizar y a describir cada parte y cada característica de este movimiento. Ahora, con el tipo de análisis, nos decidimos usar los complejos genéricos y la teoría tópica de Leonard Wagner. En los complejos genéricos es una investigación de dos musicólogas cubanas que la hicieron en 1995 y buscaron como agrupar diferentes géneros
en diferentes tipos de complejos. Y para nuestra investigación específicamente, los que más tienen que ver con nuestra investigación son estos tres tipos de complejos, que son el complejo del punto, el complejo de la contradanza y ternaria y el vals y el complejo de la contradanza binaria. El complejo del punto tiene algunos géneros musicales como lo es el joropo, porque se usa mucho, o las características de este complejo, de los géneros en este complejo, es que usa mucho la dominantización. Y en el complejo de la contradanza ternaria y el vals están agrupados sobre todo las danzas de los siglos XVIII y XIX, como lo son el vals venezolano, y en el complejo de la contradanza binaria están agrupados géneros latinoamericanos y caribeños que son más bailables, por ejemplo, el tango y en nuestro caso en Venezuela, el merengue venezolano con sus diversas métricas. Y con respecto a la teoría tópica, cabe mencionar que es un tipo de análisis en la música que se usó como para analizar músicas del clasicismo, del romanticismo, y también buscaban, ya como lo dice el nombre tópico, o sea, topo de lugares, buscaban ver qué relaciones había en esas obras musicales con respecto a su entorno, en el lugar en el que se escribieron en esos tiempos. Y actualmente se sigue usando no solo para ese tipo de música, sino también para músicas populares o nacionales, para analizar también un poco ese arraigo que tenían los compositores, como en nuestro caso el del maestro Carreño. Aquí esta parte de la defensa la estructuré un poco para responder las tres preguntas problematizadoras de nuestra tesis y vamos a empezar, por ejemplo, con cuáles son los elementos que se presentan en la obra que tienen arraigo tradicionales o populares. En- es- Cabe destacar primero, por ejemplo, la anacruza. Es un elemento musical que no es que venga de la música venezolana, porque viene como muchos otros elementos de la música occidental, pero en este caso el anacruza tiende a ganar un protagonismo en diferentes géneros venezolanos, como lo es en el joropo, en el vals venezolano y en el merengue, que justamente son géneros que también están en lo que hablamos anteriormente, en los complejos de las dos musicólogas que mencioné durante la parte teórica. Y en esta obra del maestro, específicamente en el primer movimiento, podemos ver que el tema A y el tema B empiezan en anacruza. Incluso la introducción, que se me había olvidado comentar, que hay formas sonatas que presentan introducción y justamente el maestro anexa una introducción a su obra. También hay un elemento rítmico muy característico de este movimiento, que es este estresillo o este uso de hemiolas, que hace énfasis también como tal vez a sus experiencias musicales de los géneros que él conocía de Margarita. Por ejemplo, el pueblo margariteño, el cinco octavo del merengue venezolano, el galerón también. Y cabe destacar que da como una sensación como si fuese un movimiento desplazado sincopado, a pesar de que la obra está escrita en cuatro cuartos. Y bueno, otro rango característico es que el maestro usa mucho la séptima de dominante, por lo menos en este caso empieza en si bemol, la tónica, pero le pone la séptima de dominante, o sea, el la bemol, que sería la séptima menor de si bemol mayor, y suele pasar mucho durante muchos pasajes. Ahora tenemos las tonalidades homónimas que también son muy presenciadas en este movimiento y es algo que el maestro pues conocía desde sus prácticas en la infancia. Podemos a comenzar acá a mostrar, por ejemplo, en el polo margariteño empiezan en la tonalidad mayor y terminan en la tonalidad menor. Entonces vemos acá como él, aunque no exactamente así lo hace en este movimiento de que empieza en tonalidad mayor y termina en tonalidad menor, se ve que durante el movimiento siempre hay ese arraigo a tener el cambio de mayor a menor, como por ejemplo vemos acá en el compás 6, hacia la imagen en la parte izquierda, que creo que puedo poner no puedo mostrar el mouse. En la imagen del lado izquierdo
está de la bemol a menor a la bemol mayor, y en la imagen del lado derecho está, por lo menos en el compás 102 y 103, el cambio de fa sostenido menor a fa sostenido mayor. Una cosita, Luisa, Ya. eh, en relación al uso de la séptima de dominante, Ujú. eso ya lo hemos discutido también. Creemos y pensamos, eso es un rasgo muy característico de la música tradicional, me imagino que latinoamericana. ¿Qué es lo que se busca? De hecho, yo tengo aquí los manuales de cuatro, eso donde aparecen las posiciones de los dedos de la mano izquierda sobre el tapazón. La dominante siempre tiene una séptima. Entonces, nadie me ha podido explicar por qué no es la dominante nada más. Creemos que es para agregar un elemento de máxima tensión en ese curso de la dominante hacia la tónica, ¿no? Entonces se genera un elemento adicional de tensión porque estás metiendo la sensible de la tónica. Eso por un lado, ¿no? Esto es, Sí, eso está también digamos, en la parte, en la diapositiva donde hablo de la dominantización, hago ah, acotación a bueno, eso también, ok. de que, pero no, Y, pero está bien, porque en realidad, y el uso también, el uso, pues, seguramente tú lo vas a recalcar más adelante, tampoco tenemos mucho tiempo, el elemento del uso de las tonalidades homónimas que se genera a través de una modulación a través del cuarto grado, pero eso seguramente tú lo vas a mencionar después. Que además, yo te decía también, mientras estaba haciendo la tesis, que eso es un elemento que uno ve mucho en la música renacentista. ujú, Empiezan en la tónica normal y, claro, ellos no utilizaban esta terminología, esto lo estamos usando nosotros para poder entendernos claro. convencionalmente. Y Ujú, completaban, la terminaban entonces en la tonalidad homónima. ¿No? En ujú, una pieza a mi menor la terminaban en más. La, 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 el acorde de clausura era mi mayor, por ejemplo. Bueno, lo dejo ujú. allí para que continúe. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de la estructura del primer movimiento. Como mencioné anteriormente, la estructura del primer movimiento está en forma sonata. eh, y esto responde un poco a la pregunta, segunda pregunta problematizadora, ¿cuál es la estructura formal del movimiento? En forma sonata está escrita este movimiento y está dentro de una estética tonal con algunos elementos de tradición académica y también popular, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Yo- em, em, Vamos a hablar un poco acá de la introducción, aunque ya lo había mencionado. em, este elemento rítmico que aparece en la introducción es un elemento que vamos a encontrar durante todo el primer movimiento, muy, muy repetido. Vamos a hablar un poco del tema A. El tema A se presenta en realidad tres veces. Primero se presenta en la tónica, y la presenta el instrumento solista. Lo que mencioné de la anacruza empieza en anacruza y luego vuelve a tocar el corno, este mismo tema más adelante con anacruza en la parte C, pero en modo menor. Y finalmente la tocan los violines otra vez en si bemol. O sea, es como un cambio de modo mayor, modo menor, sin embargo, vuelve otra vez a la tonalidad principal, antes de hacer una transición hacia tema B, y el tema B está escrito primero en si bemol mayor, no está, aquí ya no está como esa estructura específica, como lo mencioné en la parte de la forma sonata, de que el tema B se debe presentar en la dominante, sino que el maestro le hace una variación. Sin embargo, cabe destacar que al final él presenta otra vez el tema B en la dominante. Tenemos solamente 10 minutos, me dice acá, de meeting. Ok, ok, sí, Entonces voy sí. a ver si agilizo un poco para... Ok, tenemos la modulación entre los relativos, también es muy constante en este movimiento de mayor a menor, incluso se usa también para lo que estaba mencionando mi tutor de los acordes pivotes, que son como también acordes que tienen tanto en la tonalidad anterior, o sea, que forman parte de la tonalidad anterior como la de la tonalidad siguiente. Más adelante tengo un ejemplo de ello.
Y en esta parte de la obra hay una progresión armónica muy parecida a la primera parte, o sea, la primera exposición del tema B, pero como lo mencioné anteriormente, está en la dominante de la tonalidad principal, que es cuando lo presentan los violines. Ahora vamos con el desarrollo. En el desarrollo se presenta lo que es la cadencia del solista y la cadencia del solista muestra algunos elementos tanto del tema A como del tema B y pero antes de entrar a esta cadencia, los violines y los chelos hacen como una transición basada en el tema B que lleva a la cadencia. Entonces, podemos notar acá en la cadencia lo que les mencioné al principio, que siempre está la séptima de dominante en cada subida de las notas. O sea, como vemos acá el movimiento ascendente, en las notas se presenta la séptima bemol en la nota más aguda y vuelve a descender. Esto es de una interpretación del tema B en la cadencia y luego presenta la cadencia del tema A en dos tonalidades, tanto en si bemol como en re mayor. Finalmente, en la parte final de la cadencia, hay una secuencia ascendente de la tónica a la quinta, que es un rasgo muy característico de lo que habíamos mencionado anteriormente, el complejo del punto. Y bueno, vamos a hablar algo de la reexposición. En la reexposición, los temas deberían estar en la tónica, pero acá el maestro también hace un pequeño cambio, que es, por ejemplo, presenta el tema, del tema B, presenta primero unos dos o tres compases, o sea, un corto fragmento del tema B, para después sí desglosar el tema A y lo presenta esta vez en do mayor, que sería la dominante de la tónica. Y aquí vemos una comparación un poco en la parte izquierda de la diapositiva, lo que es el movimiento armónico es muy parecido, solo que cambian de la tonalidad. Por ejemplo, en los compases 46 al 60 es en mi menor y ya aquí empieza en do mayor con séptima, que es la dominante. Sin embargo, en el 48 cambia de do mayor a do menor, que sería lo homónimo, y aquí sí se queda en 137 en do menor. Y finalmente termina la melodía del tema A en mi bemol menor, aunque anteriormente había terminado en mi bemol mayor. También tenemos un encadenamiento de dobles dominantes en la coda, que suele demostrar eso que habíamos hablado anteriormente de la dominantización en esos compases. Y vamos a hablar un poco cortico acá, del 165 al 168 y del 173 al 176 se ve muy marcado ese encadenamiento de dobles dominantes. Sin embargo, ahorita les voy a mostrar otros ejemplos también de dominantización. Como mencioné anteriormente, la tercera pregunta problematizadora de cuáles son los elementos armónicos que usa el maestro en su obra, o sea, en el movimiento de esta obra, los más característicos son la dominantización y la subdominante, como lo mencionaba mi tutor. También, por ejemplo, en la dominantización tenemos la característica del complejo del punto, como lo mencioné también en la cadencia, porque lleva ese impulso rítmico para hacia adelante y ese uso de las quintas. Y cabe destacar que la dominante siempre va a estar en mayor, aunque la tonalidad sea en menor. Y en la subdominante también es un elemento armónico que el maestro usa muy constante en este movimiento y funciona como acorde pivote para modular de una tonalidad a la otra o de los homónimos, como lo mencionaba mi tutor también, y es un recurso típico de la música tradicional venezolana. En la mayoría de los géneros venezolanos suele aparecer la subdominante como cumpliendo una funcionalidad tonal y no solamente como otro grado de la escala, sino en este caso para modular hacia otras tonalidades como acorde pivote. Tenemos acá unos ejemplos de dominantización y, por ejemplo, en la imagen izquierda superior, vemos que del compás 27 al compás 28, en el 27 hay una doble dominante porque es la dominante de la mayor, que la mayor viene siendo la dominante de la tonalidad que viene en los compases anteriores, que es re mayor, pero también es la dominante
de el relativo menor de fa mayor, que es la tonalidad que viene después, que sería el re menor. Y por eso funciona como acorde pivote porque está tanto en la tonalidad anterior y en la que viene, o en el relativo menor de la tonalidad mayor que viene después. Ahora tenemos acá también en el compás 37 al 40 un movimiento cuartal o de dominantes, como se ve acá, que empiezan los contrabajos en fa mayor y luego se van a ir anexando los otros instrumentos, pero una quinta, de fa a do, de do a sol, de sol a re, y finalmente cuando se realiza el desarrollo de ese fragmento, todos terminan en la mayor, que viene siendo también la dominante de re. Ahora, como lo mencioné anteriormente, puse este ejemplo acá para mostrar que aunque la tonalidad menor está menor, el dominante está mayor. En la imagen inferior derecha se ve muy claro, por ejemplo, en el compás 56 está en fa menor, sin embargo, eh, la dominante, eh, la dominante está escrita en mayor. Y es una séptima de dominante porque mayormente, como decía también Oscar, las dominantes, el ponerle la séptima les ayuda a que creen más tensión para poder resolver, para resolver entonces a la tónica. Ahora, los ejemplos de subdominante, tenemos acá unos, pero voy a mencionar, por ejemplo, el de la parte superior, inferior izquierda. Vemos que el movimiento está de cuarta, séptima de dominante y primera, que viene siendo como una cadencia completa también. Y tenemos ahora acá el ejemplo de la parte derecha de la diapositiva, que está un poco más compleja y sin embargo, pues se ve mucho que ese cuarto empieza como a modular. Estamos primero en el compás 127 con do mayor, que es la dominante, y luego pasa a 128 que se ve la subdominante, es que es si bemol, a pesar de que si bemol pues es la tonalidad principal, en este caso tiene el juego de subdominante, y luego pasa a la segunda menor. Estos dos acordes tienen un juego de, o sea, tienen un rol de subdominante, y luego vemos en el compás 129 la menor, que viene siendo como la tercera menor de esta tonalidad, que podríamos denominarla también como una tónica falsa, porque también cumple como función de tónica, pero sin embargo volvemos otra vez al cuarto grado con intercambio modal. ¿Por qué? Porque se ve lo que hablamos anteriormente, ese cambio homónimo de mayor a menor. Empieza en si bemol y luego cambia a si bemol menor para convertir la subdominante en menor y resuelve antónica. Podríamos mencionar que acá es una cadencia plagal, y tal vez con esta tónica también falsa o como una cadencia plagal rota, pero aquí resuelve entonces a la cadencia plagal en el compás 130. Vamos a ir cerrando, Lisandro. Sí, entonces vamos con las conclusiones. Es importante destacar eh, que en la obra del maestro evidencia un gran valor musical y patrimonial en Venezuela, y una de las cosas que vimos es que hay mucha escasez de ediciones y publicaciones accesibles. Incluso de esta obra vemos que está en manuscritos. También eh, queremos buscar contribuir para visibilizar más lo que son esas obras poco estudiadas, y de esta manera también revalorizar el repertorio venezolano. Estamos también confirmando un problema que existe en Venezuela en la parte musical, que es que mucho se crea pero poco se publica y poco se circula. El mismo maestro decía en una entrevista que él le decía a los directores de las orquestas